Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado esa luz de la verdad. Recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.co, que es la nueva página, el nuevo dominio que hemos cambiado para que tengamos más rápido acceso, estimados oyentes, y que esto se difunda. www.rcpc.co. Recuerden nuestro nuevo link. Hoy estamos con un tema de esos bien candentes que acostumbramos a tocar acá en Descubriendo cada sábado a partir de las 4 de la tarde, recordando y haciendo la aclaración que todos aquellos temas, investigaciones que exponemos aquí no pretenden convertirse ante ustedes como la verdad absoluta, sino que más bien tratamos, ¿no?, de dar un impulso para que ustedes, estimados oyentes, busquen y se incentiven a buscar, a investigar esa verdad que hace mucho tiempo todos hemos buscado. Bueno, y hoy en mesa de trabajo estamos Juan Manuel Pombo, nuestro compañero Juan Manuel Pombo, y quien les habla, Salim Hasir. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, saludemos a nuestro compañero hoy de mesa de trabajo, Juan Manuel. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hombre, Salim, muy bien. Un saludo a todos nuestros oyentes y aquí dispuestos a arrancar con este tema bastante candente, pues que es este conflicto de la guerra, ¿no? Así es, hoy el tema que vamos a tocar en mesa de trabajo, queridos oyentes, es las guerras. ¿Qué hay detrás de las guerras, de los conflictos, de los enfrentamientos que a lo largo de la historia hemos padecido, hemos vivido como humanidad? Hoy estaremos dando pues datos, ¿no?, principalmente de todos aquellos conflictos que han marcado la historia y el rumbo de esta humanidad, y estaremos haciendo una reflexión, ¿no? Realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se esconde detrás de los conflictos? ¿Cuál es su origen? ¿Qué buscan ciertas guerras, que han buscado ciertas guerras, pues que se han fomentado a lo largo de nuestra historia? Y es precisamente en la investigación lo que queremos analizar, ¿no? Porque cuando intentamos buscar esta respuesta, pues tenemos lo de siempre, ¿no? Lo que los expertos nos han dicho, los expertos en el tema de las guerras, en el tema económico. Bueno, muchas versiones hay que estaremos también tocando, ¿por qué no? Y estaremos dándole el enfoque, la visión de nosotros acá en la mesa de trabajo, la investigación que hemos realizado, para tener pues mucha más conocimiento y herramientas acerca de este tema de hoy, que es las guerras. Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos sus comentarios en el chat, sus aportes, sus conocimientos que nos quieran compartir por el chat de la emisora, para que así juntos compartamos toda esta temática. Bueno, en unos segundos regresaremos y le daremos inicio inmediatamente al tema de hoy, que es ¿qué hay detrás de las guerras? Bueno, y para empezar a analizar el tema de las guerras, hay que empezar con las definiciones, ¿no? Me gustaría, Juan Manuel, que nos compartieras a todos de la investigación que has traído, qué encontraste como definición de lo que es una guerra, qué se nos enseña, qué se nos ha dicho. Bueno, se nos dice pues esto como definición de Wikipedia,
que fue donde dice la investigación, dice que la guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Es quizás una de las más antiguas de todas las relaciones internacionales. Y las guerras se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas o territoriales. En ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos. Entonces vemos cómo la definición de guerra nos arroja pues que tiene su origen en la política o en algunas divisiones, ya sea ideológicas o económicas. Y con esto, grandes pensadores han dicho pues que la guerra es inminente para que la vida continúe, y también en muchas ocasiones han dicho que la guerra es absurdo estudiarla a profundidad porque sus conflictos ya están a flor de piel, ¿no? Y como dicen que nos ayudan para preservar la vida, según estos grandes pensadores, entre comillas, entonces hemos sido fácilmente conllevados hacia la misma. Sí, bueno, lo que dicen muchos expertos con respecto al tema de la guerra es que esto ha sido necesario para el desarrollo de la civilización, de la humanidad, con respecto al avance, ¿no? Ya sea tecnológico, cultural incluso, y ellos se basan en eso para explicar de alguna manera este fenómeno de las guerras que por muchísimo tiempo, o diría pues casi toda la historia de nuestra humanidad está plagada de ellas mismas, ¿no? Pero para empezar a darle, digamos, contexto a este tema, habría que analizar entonces conflictos actuales, ¿no? Porque uno de los motivos que pues nos llevó a la mesa de trabajo a realizar esta investigación de este tema es precisamente lo que está pasando actualmente en nuestro planeta, los conflictos que estamos viviendo, por ejemplo en la Franja de Gaza, que hasta hace muy poco pues eso allá estaba bastante prendido, ya pues se hizo una tregua, pero también lo que está sucediendo aún en Ucrania, la guerra interna en Siria, y pues también lo que está sucediendo en Irak con los yihadistas, ¿no? y el otro grupo, el Levante. Hay que analizar esto precisamente para ver pues el comportamiento, ¿no? El comportamiento de estos enfrentamientos que uno podría pensar que son aislados o que se presentan cada cierto tiempo, ¿no? Yo tengo aquí una tabla de ciertos conflictos que se han venido presentando desde el año 1991. Esto, como lo dije, pues las más recientes, ¿no? Y tenemos que en el año 1991, estalló la Guerra Civil Somalí, precisamente en Somalia, que al 2012 dejó un saldo de 2.620 muertos. Pero también en 2001, 10 años después, tenemos la guerra en Afganistán, con un saldo pues hasta el año 2012 de 7.396 muertos. Esta guerra pues que se dio a raíz de los atentados del 11 de septiembre, inmediatamente sucedió esto, se generó la guerra contra el terrorismo. Después en el año 2004 la guerra en el noreste de Pakistán, allí un saldo de 2.705 muertes. Después también en el año 2004 el conflicto en Sadá entre Yemen y Arabia Saudita, un conflicto que dejó 2.321 muertes. La guerra de Libia de 2011, que ya mucho más reciente, también el conflicto en Sudán 2011 y la guerra civil siria, pues que hasta hoy en día se siguen viviendo las consecuencias, ¿no? Pero aún más recientes, este año, por ejemplo, lo sucedido en Gaza, ¿no? Con un saldo de 2.138 palestinos, entre ellos 490 niños y 10.300 heridos. En total dejó este avance o esta intervención del ejército israelí en la Franja de Gaza. Recordemos que estaban detrás supuestamente contra el grupo Hamas, este grupo rebelde de Palestina, y el ejército de Israel pues con todo su potencial pues invadió allá y bombardeó toda la Franja de Gaza, que hoy está prácticamente destruida. También tenemos el conflicto pues que ya viene de hace pues varios años, pero se ha recrudecido en la actualidad entre los yihadistas y el Levante, esto en Irak, que al menos en lo que va de 2014 ya van 7.800 muertes
Y bueno, hay un informe, ¿no?, que 600.000 iraquíes han sido desplazados también por causa de este conflicto. Y también en Ucrania, donde ya van 2.593 muertes, y pues si se incluyen el avión que cayó, el del MH17, el atentado que hubo contra el avión, estaríamos sumando un número de 3.000 muertes pues en lo que va de este año. Y es importante, ¿no?, estos datos que estoy dando con el tema de las víctimas. Siempre son miles de víctimas, en algunos casos cientos de miles, y estamos viendo que estos conflictos en esta tabla, pues digamos en el tiempo reciente que he dado, básicamente estos conflictos se dan en Oriente Medio, ¿no? En Oriente Medio, allá donde pues tenemos estos conflictos que hemos mencionado, como el de Libia, bueno, el de Gaza, pero no podemos tampoco dejar de un lado, por ejemplo, el conflicto interno en Colombia, ¿no?, entre la guerrilla de la FARC, también está el grupo del ELN y el mismo gobierno, ¿no?, y otros conflictos internos en otros países que tampoco son ajenos a este fenómeno de las guerras, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú, Juan Manuel, ¿no?, de esta panorámica, no solamente de año tras año, sino el número de víctimas que van dejando estos enfrentamientos en Oriente Medio, sobre todo? Bueno, estos números son altamente pues paranoicos a mi punto de vista por la cantidad de víctimas mortales que se van produciendo, y además sumándole el dolor de las mamás de la cantidad de víctimas que todas las guerras han dejado a lo largo de la historia. Pues vemos cómo este origen de la guerra va produciendo como un rencor y siempre un hambre de más guerras y más guerras, pero precisamente esto se da porque no conocemos el trasfondo de las cosas y nunca llegamos a un acuerdo mutuo, ya sea en un país interno. O sea, por ejemplo, aquí en Colombia los políticos siempre vemos que están en conflictos, ¿no? Y exteriormente de pronto una nación con la otra no llegan a un acuerdo, y lo que hacen es causar un gran dolor que crea un gran resentimiento, y se crea como una especie de una bola de nieve, ¿cierto?, en donde va creciendo y va creciendo hasta pues llegar inminentemente a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que todos estos acontecimientos nos están llevando. Sí, estos datos que he dado, y pues ahora mencionaré otros conflictos pues un poco más famosos, por decirlo así, o más trascendentales que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Y básicamente analizando esto se generan muchas preguntas, ¿no? El por qué sucede esto, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y sobre todo quiénes están detrás de todo esto, de los conflictos, por qué se mata el ser humano pues entre sí, unos con los otros. Y pues es para que vayamos ahí, estimados oyentes, reflexionando, ¿no? Otro de los conflictos pues más famosos a lo largo de la historia, voy a mencionar básicamente los nombres, ¿no? Y tenemos la Guerra Fría, que fue pues un conflicto o un enfrentamiento político, económico, social y militar, que fue básicamente informativo e incluso deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 1947. Esto entre los Estados Unidos y pues la Unión Soviética en ese momento, ¿no? También tenemos la Guerra de Vietnam, esta famosa guerra que incluso se han hecho películas y que sucedió entre los años 1959 y 1971, que también pues dejó miles de muertos a su paso, ¿no? Bueno, miles no, millones, 5,7 millones de muertos. Esta es una cifra también alarmante. También tenemos la guerra contra el terrorismo, que yo la mencionaba cuando hablamos del conflicto en Afganistán, ¿no? Que se generó esta guerra a partir del año 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Cuando el señor Bush en su comunicado pues dijo, ¿no? O están con nosotros o están con los terroristas. Entonces ahí hizo una especie de división en el planeta Tierra, pues los que no estén con los aliados están en contra de ellos. Y Salim, lo que me llama la atención pues de esa guerra contra el terrorismo es que ahí iban por las organizaciones terroristas que estaban pues ya identificadas por la OTAN, pero también me llama la atención que los grupos sospechosos también iban a ser erradicados por este gran movimiento supuestamente para erradicar a estos terroristas. O sea, los sospechosos también llevaban
por decirlo así, del bulto, como se dice aquí en Colombia. También tenían culpa por ser sospechosos simplemente, ni siquiera tenían que estar 100% identificados, sino que por el hecho de ir en contra de algunas ideas o de algún tipo de... Sí, básicamente fue bastante estratégico, ¿no?, esta guerra contra el terrorismo, porque pues todo aquel que no, como ya lo dije, que no estuviera en la línea del grupo aliado de los Estados Unidos, pues sería un objetivo, un enemigo inmediatamente, sin importar pues si realmente cometía acciones terroristas o no. Muchas veces, como pues lo hemos informado, ¿no?, falsa bandera. Entonces también tenemos la Guerra de los 100 años entre 1337 y 1453. Estas guerras pues ya muchísimo más antiguas. También tenemos la Guerra de las Galias del año 58 a.C. y entre el 58 a.C. y el 51 a.C. Son unos 7 años duró esta guerra, este enfrentamiento. Tenemos la Revolución Rusa de 1917, aquella revuelta que se dio, ¿no?, para acabar con el proceso de los zares en ese momento, que pues se inició este proceso de revolución, ¿no? Se levantó el pueblo en contra del gobierno. También tenemos la Guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y el 91, pues esta liderada, ¿no?, en ese momento por el George Bush padre en el año 1991. Y también tenemos pues la Revolución Francesa entre 1789 y 1799. Aquí vamos viendo cómo a través de los siglos distintos conflictos en diferentes países, en diferentes lugares del planeta Tierra, se han dado estos enfrentamientos, y que de alguna manera, como dicen los expertos, ¿no?, que esto lo aseguran ellos, esto ha servido para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, la Revolución Francesa dio pie pues a muchos avances, ¿no? Uno de ellos pues ahí fue donde se inició el proceso de liberación femenina, que posteriormente pues se convirtió en el feminismo, y bueno, y todas las pues los componentes, los ingredientes que eso ha traído, ¿no?, en contra de esta guerra de los sexos entre el hombre y la mujer. También tenemos, bueno, ya un poco más, digamos, más significativa estos conflictos, como lo fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, o como también se les conocieron, bueno, sobre todo la Primera Guerra Mundial, como la Gran Guerra. Estos conflictos, estas guerras fueron las más grandes porque intervinieron varios países, ¿no? La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de muertes. Unas cifras bastante grandes, ¿no?, en comparación con las cifras que dábamos al comienzo. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914, originando en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Por eso fue llamada la Gran Guerra. Fue en su momento el más sangriento de la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial, que ahora ampliaremos un poco. Y esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Fue la segunda guerra más dañina en la historia de la humanidad. Y además del número de muertos, pues el número de, pues la cantidad de dinero que se invirtió en los fusiles, en los misiles, en todo el armamento que se utilizó allí, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y un saldo de 10 millones de muertes. Y bueno, básicamente he dado las cifras de las muertes porque en definitiva eso es, digamos, que el saldo más digamos, significativo que dejan las guerras, ¿no? Porque más allá de la infraestructura que se pueda dañar, de lo que se invierte en armas, es importante resaltarnos las vidas que se pierden. Y eso es importante pues para el tema, ¿no?, que estamos tratando hoy, porque básicamente queremos descubrir, como es el nombre de nuestro programa, por qué se hacen estos conflictos, ¿no? Y más adelante pues vamos a tocar, ¿no?, desde la visión nuestra de la mesa de trabajo, la investigación que hemos hecho, qué es lo que podemos encontrar cuando pues estuvimos estudiando este tema. Bueno, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que también fue un conflicto, fue el más sangriento en la historia de la humanidad.
Fue entre los años 1939 y 1945. Y el saldo de muertes fue entre 50 y 70 millones de víctimas. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, que hubo un saldo de 10 millones, pues se quedaría pues pequeño, ¿no?, ante la cifra de muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el comienzo del conflicto se dio el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Ahí fue, digamos que ese fue el detonante para que después pues varios países se fuesen sumando en este conflicto y se diera pues la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, algo llamativo, ¿no? Siempre estas guerras empiezan con pequeños desacuerdos, pequeños enfrentamientos, en este caso la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Un conflicto entre dos países y posteriormente al pasar los años, duró 6 años esta guerra, se fueron sumando los demás países, potencias, y bueno, ahí se generó todo una catástrofe global. Y recordemos que en esta Segunda Guerra Mundial el personaje de la guerra fue Adolfo Hitler, un personaje sumamente sanguinario y pues a través de investigaciones se descubrió que estaba loco, o sea, era un desquiciado y la labor que él tenía era erradicar pues todos los judíos, y gran parte de la población judía se redució en un porcentaje bárbaro, y las cifras así lo demuestran, ¿no? De 10 millones de la Primera Guerra Mundial pasó entre 50 y 70 millones de muertes. ¿Cuánto dolor hay ahí? ¿Cuánta sangre corrió? Definitivamente esto son cifras alarmantes que a través de la historia se nos ha ido olvidando, y yo creo que pues ese conflicto a nosotros no se nos puede olvidar, porque como dice una frase por ahí, ¿no?, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces habría que tener mucho cuidado, porque pues la parte humana en este caso es la más importante, y 50 o 70 millones de víctimas pues actualmente puede incurrir en algo más grave, ¿no? Bueno, sí, ahí en el tema que pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y el tema de Hitler, pues se nos dijo, ¿no?, 6 millones de judíos, pero aquí ya hemos expuesto muchas veces que realmente la cifra de 6 millones no corresponde precisamente a los judíos. Básicamente las personas que murieron ahí fueron europeos, y los judíos que murieron eran, como lo llaman ellos mismos, los cerdos, que son las personas que no son totalmente judías, sino que tienen una especie de mezcla con otro tipo de raza, con otro tipo de personas, y esos fueron los que ellos sacrificaron. Entonces, aquí con los datos que hemos dado, Juan Manuel y oyentes, se generan las preguntas, ¿no?, los interrogantes que surgen, ¿no?, con naturalidad al conocer toda esta realidad que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, y es cuál es su origen, ¿no?, el origen de las guerras, qué hay detrás de ellas, cuáles son sus causas, ¿no? Bueno, muchos interrogantes, realmente quién está detrás, por qué se hacen. Bueno, son un sinnúmero de interrogantes que estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento nos los habremos hecho, ¿no? Y cuando intentamos buscar respuestas a estos interrogantes, pues yo personalmente no quedaba contento con la respuesta que se me daba, porque pues estaba carente de, digamos que de sustento real, de una explicación verdadera, ¿no? Y una de las respuestas que se nos da acerca del origen de la guerra es que lo que sucede es que muchas veces estos conflictos, estas peleas se dan por ideologías. Las guerras son siempre por cuestión de mercados. No son los pueblos los que inventan las guerras. Estas se deben siempre a las camarillas de los poderosos. Los poderosos son los que inventan las guerras. Es doloroso ver a los pueblos engañados por estas potencias, ¿no? Estos señores lo que hacen creer a los pueblos es que se debe pelear por la patria o por la religión, la democracia, pues, o causas económicas, políticas y territoriales. Esta es una definición, estimados oyentes, que yo encontré en la búsqueda, ¿no? Algunas explicaciones que se intentan dar por qué se generan los enfrentamientos, y uno de ellos, pues evidentemente, es el dinero, el poder económico. También tenemos el poder religioso, el poder político por la democracia. También existen estos conflictos, y también el tema de los territorios, de los recursos, ya sea por el petróleo, bueno, y por otros recursos, por otros recursos que
ciertas potencias invaden estos países pues para apoderarse de él, ¿no? Si no, veamos lo que sucedió con los Estados Unidos, ¿no? Esa invasión allá a Irak, a esos terrenos donde sabemos muy bien que son ricos en petróleo, y pues estratégicamente los Estados Unidos, pues con la excusa, ¿no?, de la guerra contra el terrorismo, se metió allí y hoy en día pues está apoderado de todo este mercado del petróleo, o gran parte de él, ¿no?, del que hay en esa zona. Entonces yo te preguntaría, Juan Manuel, con estas definiciones que encontramos o que nos dan, ¿se podría quedar realmente satisfecho o deberíamos buscar otras respuestas, ¿no?, que es la idea? No, pues definitivamente habría que buscar más a fondo, porque es que esas respuestas quedan muy superficiales a un conflicto tan grande como es una guerra, y sobre todo una guerra mundial. Estas divisiones, ya sean políticas, religiosas o económicas, nos han utilizado a nosotros como conejillos de India y como escudo ante esas guerras, ¿sí?, para proteger pues cada quien su idea, y muchos soldados van a la guerra y ni siquiera saben qué es lo que van a defender, simplemente van a exponer su vida para algo que no, o sea, para una guerra que al final, si uno analiza todas las guerras, al final el fundamento es por simple poder, y un poder que ni siquiera le queda al pueblo, un poder que siempre queda en las manos de los ricos y de los que están en ese momento en la cima de la nación o en la cima del pueblo, ¿no? Los que nosotros hemos elegido o les hemos dado el voto, además para que ellos sean los que manejen nuestros problemas. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, estimados oyentes, y cuando regresemos vamos a entregar la visión, ¿no?, lo que encontramos en la investigación, lo que pudimos encontrar cuando estuvimos analizando, reflexionando este tema, para darle, digamos, una visión más real, con más sustento, porque realmente cuando nos dan estas definiciones, estas respuestas, pues no quedamos muy contentos, ¿no? O por lo menos yo no he quedado muy contento, y sé que muchos de ustedes tampoco lo han hecho así. Entonces, cuando regresemos vamos a exponer, ¿no?, la visión de la mesa de trabajo con respecto al tema de las guerras. Así que en un minutico volvemos, así que sigan ahí pegaditos a Descubriendo. Bueno, y regresamos a Descubriendo después de esta pequeña pausa musical, una melodía de los Windmakers. Siempre, pues, a mí personalmente me gustan mucho las melodías de los Windmakers, son sonidos, ¿no?, muy instrumentales y muy relajantes. Bueno, regresamos con la temática que estamos tocando el día de hoy, y es ¿qué hay detrás de las guerras? Bueno, hemos venido haciendo, estimados oyentes y Juan Manuel, un recorrido histórico sobre los diferentes conflictos que se han dado a lo largo de nuestra humanidad, de la historia, conflictos milenarios,
y conflictos actuales. Y dábamos también las cifras de muertes que han arrojado, que han dejado a su paso los enfrentamientos en nuestra historia, ¿no? Un dato, pues, por supuesto que nada menor, porque al final eso es lo que pues dejan las guerras, ¿no? Muerte y destrucción. No hay ninguna guerra, no hay ningún caos que haya generado vida. Entonces, para empezar a comprender en principio el origen de las guerras, tenemos que empezar a tocar un tema que a nosotros acá en Descubriendo nos gusta mucho, ¿no? Y lo hemos tocado en distintos programas, y es el tema de la invasión extraterrena al planeta Tierra hace miles de años por una fuerza oscura, una invasión extraterrena de connotación negativa. Y el versículo que nosotros siempre utilizamos, ¿no?, para sustentar esto que estamos diciendo está en el documento bíblico, en Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Cuando tocamos el documento bíblico siempre hacemos la aclaración que no lo hacemos bajo el concepto religioso, sino lo hacemos desde el punto de vista de la investigación. Al realizar esta investigación tuvimos acceso a distintos documentos, distintos libros, y uno de ellos es el libro o el conjunto de libros que llamamos Biblia. Así que, haciendo esa aclaración, procedo a tocar el versículo. Y dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí es claro el versículo cuando habla de la batalla en los cielos, o sea, fuera del planeta Tierra, una batalla entre el dragón como símbolo de una organización extraterrena. No es que literalmente sea una figura así, sino eran muchos, el dragón y sus ángeles, y cuenta el versículo que fue lanzado fuera del cielo, ¿no?, del universo, de los planetas que había invadido antes, esta serpiente antigua que le hemos llamado Diablo y Satanás, que vendrían siendo lo mismo, ¿no? El dragón, la serpiente, el diablo y Satanás, la misma organización, y el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. O sea que del espacio exterior llegaron estos seres al planeta Tierra junto con sus ángeles. Y aquí el versículo es claro, ¿no? Claro, habla de una batalla y de la llegada de estos seres, ¿no? Pero aquí lo interesante o el tema que deberíamos tocar es no enfocarnos, pues, como se hace en algunos espacios, ¿no?, en algunas investigaciones, donde se centran cuando hablan del tema extraterrestre, en que si existen o no existen, o qué dejaron. Bueno, aquí lo importante es qué hicieron estos seres cuando llegaron al planeta Tierra. En eso nos vamos a centrar para poder entender el origen de la guerra, precisamente, que es lo que estamos tocando el día de hoy, y para poder tener una respuesta clara, ¿no? Entonces, cuando estos seres llegan acá, y no solamente lo dice el documento bíblico, también podemos citar otros libros, ¿no?, en la antigüedad, que ahora más adelante pues los nombraré para que usted, estimado oyente, tenga el recurso, pues, donde comprobarlo, ¿no? También podemos hablar de las tablas sumerias, ¿no?, cuando hablaban de los Anunnaki, que llegaron hace mucho tiempo, y cuentan esas tablas qué fueron o qué vinieron a hacer, ¿no? Manipular la genética de la humanidad y enseñarles ciertas cosas, ¿no?, que aprendimos de estos seres. Y otro de los libros para conocer qué nos enseñaron es el libro Secreto de Enoc. Este documento, usted, oyente, no podrá encontrarlo en la Biblia, tendrá que buscarlo en internet, porque no fue incluido en el 325 en el canon bíblico. Este libro fue dejado fuera de él precisamente porque la información que contiene este documento pues no conviene que se sepa, ¿no?, por parte de ciertas organizaciones religiosas. Nosotros tocamos el tema de Enoc, lo estuvimos haciendo aquí en Mesa de Trabajo, así que usted puede profundizar sobre él y conocer realmente qué contiene este libro. Aquí en este tema saqué un extracto del documento, y es en el capítulo 8 de este libro, capítulo 8, y dice lo siguiente, así dice el título: lo que los ángeles malos, así dice el libro, dice Enoc, relata Enoch, lo que los ángeles malos han enseñado a los hombres. Esto es bien importante. Y
Dice, Azazel, que fue uno de los líderes de esta rebelión, así le llama Enoc en su libro, Azazel enseñó a los hombres a fabricar las espadas y los machetes, el escudo y la coraza del pecho, y él le mostró los metales y el arte de trabajarlos. He cogido este pedazo, este pequeño fragmento, porque aquí es claro el documento cuando menciona lo que Azazel le enseñó a hacer a los hombres. Y aquí claramente dice que Azazel le enseñó a los hombres el arte de la guerra, porque le enseñó a fabricar las espadas, los machetes, el escudo y la coraza del pecho. Antes, evidentemente, hace muchísimo tiempo, las guerras no se hacían con armas contundentes como se hacen ahora. Antes eran pues con espadas, con escudos y un poco más rudimentarias. Y le mostró pues el arte de trabajar los metales precisamente. Entonces, aquí encontramos, según nuestra investigación, estimados oyentes, la respuesta del por qué, o más bien cuál es el origen de las guerras, cuál es el origen de ese comportamiento en la humanidad, porque muchos expertos también han dicho que es natural en el hombre pues tener estos conflictos, ¿no? El hombre en su ansiedad de poder, en su deseo de poder, termina pasando por encima de otro, y ahí se generan los conflictos, como tú muy bien nos relatabas, ¿no? Esos conflictos internos en los países que posteriormente se pueden convertir en guerras mayores. Entonces aquí empezamos a entender, con lo que nos menciona este libro, que realmente el ser humano originalmente pues no tiene esa condición, ¿no?, de generar guerras, de enfrentarse, de matarnos los unos a los otros, sino que fue enseñado por estos dioses, entre comillas dioses, o estos seres extraterrestres que llegaron hace miles de años a la Tierra y nos enseñaron esto. Así lo relata el libro, ¿no? Lo que los ángeles malos han enseñado a los hombres. Así es, Salim. Y uniendo esta información porque que tú nos estás brindando ahora. Y uniendo esta información que tú nos estás brindando ahora, Salim, con la que ya nosotros hemos venido trabajando a lo largo del programa, ya me doy cuenta de que el origen o el por qué estos ángeles caídos nos enseñaron este tipo de armamentaria, y por qué nos enseñaron este tipo de prácticas. Es sencillamente para acabar con la vida de los hombres, porque ellos vienen de una guerra estelar, y esa guerra estelar la quieren seguir aquí dentro del planeta Tierra, y nos han sometido a nosotros con todo el arte que ellos nos han enseñado, el supuesto arte de manejar las armas y de fabricarlas, y así nos matamos unos con los otros, y siempre se genera la duda, ¿no?, de dónde salen esta guerra. Y esta información, cuando nosotros la tenemos, pues ya vemos desde un punto de vista crítico de que el origen de las guerras vienen de estos extraterrestres y no nos competen a nosotros. Nuestra naturaleza no es matar a nuestro semejante. Nuestra naturaleza es sobrevivir con nuestro semejante, saber convivir con él y llevar a cabo actividades para que nos convenga todo, y asimismo seamos más fácil el convivir con el otro. Sí, bueno, acá en el chat nos saluda María Cristina, nos dice: hola, un saludo para ti, María Cristina, reportando sintonía. Muchas gracias por estar allí, pues atenta, ¿no?, a la información, que en esta hora es muy importante. Bueno, y es precisamente cuando tocamos, ¿no?, tenemos acceso a la información de otras culturas, ¿no?, plagada de estos dioses, entre comillas. Podríamos hablar del antiguo Egipto con Horus, Anubis, y estas guerras que estos dioses incitaban a hacer a los pueblos, ¿no? Pero en Grecia tenemos a Zeus, en el desierto a Moloch, a Marduk, a Brahma, Vishnu, Kali en la India. Bueno, por donde usted mire, estimado oyente, en distintas culturas usted va a encontrar estos relatos, y usted podría dirigirse al libro sagrado de la India, como el Mahabharata, el Kanchur, el Popol Vuh, el Ramayana, la tabla sagrada de los indios Hopi. También relatan estos enfrentamientos y lo que los dioses hacían hacer a los hombres. Pero también los textos del Qumran en la Biblia, el recurso pues que en este caso hemos estado utilizando, y el poema de Gilgamesh, que es una obra literaria de la antigua civilización sumeria. Ahí se relata, en estos libros que usted pues debe anotar y comprobar esta información, ahí se relata cómo estos dioses se enfrentaban entre ellos e incitaban a los hombres también a enfrentarse. Una cita pues para sustentar
Esto que estoy diciendo podemos encontrarla, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En Deuteronomio 2, 33, 34. Voy a leer una cita del Antiguo Testamento. Como este Dios judío, Jehová, el Dios de los judíos, incitaba al pueblo de Israel a invadir otras naciones, a matar, a asesinar otros pueblos, cada vez pues que él lo quería, ¿no? Y dice: mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Esta es una cita, Deuteronomio 2, 33, 34, que relata lo que Jehová incitaba, promovía a que su pueblo hiciera en ese entonces. Y de estas situaciones usted puede encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los libros de Jueces, en el Pentateuco, en Reyes, en Samuel. Bueno, ahí tiene usted, estimado oyente, para comprobar e investigar. Y es precisamente estas citas o recursos de estos libros históricos que nos dan a entender realmente de dónde lo aprendimos, ¿no? Como ya mencionábamos, cómo estos dioses nos fueron enseñando estas prácticas y a su vez la humanidad las adoptó más adelante y empezamos a replicarlas, tanto así que pues hoy en día en el brazo militar, ¿no? Estos soldados, como tú lo mencionabas, Juan Manuel, defienden un país, unas fronteras, unas naciones, y realmente de fondo no saben por qué lo hacen o no tienen pues el conocimiento, ¿no? Realmente para hacerlo. Ellos piensan que lo hacen pues para defender a su patria, pero esto tiene, como ya lo estamos viendo acá, unos orígenes bastante oscuros. Y también esto, pues todo este relato de la actualidad me hace recordar a lo que fue la Atlántida y Lemuria, ¿no? Esa degeneración total que llevó a la degradación de la humanidad que allí vivía, y posteriormente a la extinción de ese territorio. Y eso también está pasando con nosotros actualmente. Y esa destrucción en aquella humanidad dejó, por decirlo así, unos cimientos de maldad que allá se vivían. Y son cimientos de maldad que hoy en día nosotros estamos sufriendo. Y ahí también nosotros tenemos respuestas al porqué de la guerra y al porqué de lo sanguinario de esta guerra. Hace unos cuantos días vimos pues cómo ya estas organizaciones musulmanas han degollado a los reporteros estadounidenses que tenían de una manera sangrienta y fría, como si no tuvieran ningún tipo de escrúpulos humanos. Y esto pues hace parte, el origen de esa frialdad, pues nosotros la podemos estudiar analizando lo que ha sido y lo que fue la degeneración a través de toda nuestra historia con las guerras. Sí, esas prácticas enseñadas por estas deidades, eso que ustedes ven, estimados oyentes, en las noticias de lo que está haciendo estos grupos rebeldes musulmanes, precisamente lo hacen por orden de su deidad, como ellos mismos lo expresan. Entonces, bueno, hay que aclarar que no son todas las personas que practican el Islam son así, ¿no? Hay unas personas que lo practican porque están buscando una espiritualidad, encontrarse pues con esa deidad, pero hay otros extremistas pues que sí lo toman ya por el lado bélico. Entonces, aquí hemos hecho, según la investigación, un descubrimiento, ¿no? Y es precisamente el origen de las guerras. Ya lo hemos mencionado, cómo estos dioses desde la antigüedad promovían a los pueblos a enfrentarse los unos con los otros, a defender fronteras, a defender religiones y a defender territorios, básicamente. Y de esta manera fueron promoviendo, cambiando el pensamiento de esta humanidad y mutando nuestra genética para que en nuestra actualidad pues ya lo hagamos pues casi que por instinto. Pero aún, bueno, esto que hemos tocado, pienso que ha respondido parte, ¿no?, de las preguntas, pero ahora habría que preguntarnos, estimados oyentes, realmente ¿por qué se hacen? O sea, ¿por qué los dioses buscaban que la humanidad hiciera esto? Buscaban, no, yo digo que todavía buscan. Bueno, buscan, sí. Actualmente están en eso. Exactamente. También. Gracias por la aclaración. ¿Por qué realmente se busca, ¿no? Se busca que la humanidad siga en guerras. Recuerden, desde la antigüedad, una guerra muy famosa o una batalla, la guerra de las Termópilas, por allá pues en lo que es Persia, Medio Oriente, más o menos.
Y también tenemos que tocar las cruzadas ya un poco más avanzado, ¿no?, en el tiempo, por allá en los años 1000, 1100, pero después las guerras de la era medieval, también las guerras mundiales y los conflictos actuales, cómo a lo largo de la historia hemos permanecido en ese comportamiento. Y es precisamente lo que intentamos o lo que queremos exponer aquí, ¿no? ¿Por qué se busca mantener a la humanidad en ese comportamiento? Bueno, ya sabemos quiénes lo han patrocinado y lo han promovido, ¿no? Pero realmente, ¿qué buscan? Y tendremos que tocar entonces otro suceso, otro acontecimiento en la historia, y es el famoso diluvio universal. Ese que usted lo puede encontrar, este relato en el Génesis, en el Antiguo Testamento, entre los capítulos 6 y 9 del Antiguo Testamento. Allí entre los capítulos 6 y 9 usted va a encontrar el relato del diluvio universal, que también otras culturas lo han relatado, por supuesto, pues de diferentes formas, pero esto también está consignado en otros libros sagrados, esa destrucción o ese ajuste que hubo en ese momento, porque recordemos que después de la invasión de estos seres extraterrestres al planeta Tierra, estos seres negativos llegaron a manipular la genética del hombre, a hacer hibridaciones, mezclas genéticas entre hombres y animales. Incluso había gigantes en ese momento, como lo narra el Génesis 6:4, cuando los hijos de los hombres tomaron mujeres para su gusto y pues las se mezclaron con ellas y nacieron gigantes. Toda esa perversidad había en ese momento, estimados oyentes. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, como lo relata incluso el libro de Enoc, los clamores de esta humanidad ante tanta barbarie y tanto sufrimiento llegaron al cielo, y las potestades eternas de la luz del Padre Eterno decidieron hacer un ajuste en el planeta Tierra, ¿no? Mover los continentes, el eje terráqueo, para precisamente hacer una limpieza de esto terrible que estaba sucediendo en el planeta Tierra y acabar con estos seres que estaban matando la vida. Pero resulta que de esa destrucción que sucedió en ese momento, aproximadamente hace 12.000 años, sí, a 12.000 años atrás, cuando se movieron estos continentes, quedaron algunas formas, unas formas nigrománticas, energías de muerte, que posteriormente pues serían invocadas por ciertos personajes en la antigüedad, ciertos gurúes, ciertos maestros. Por ejemplo, tendríamos que citar al rey Salomón, que ya lo hemos tocado aquí muchas veces, que fue, digamos, que el que abrió el portal nuevamente para que estas entidades se manifestaran en este plano, ¿no? Estas fuerzas o energías, fuerzas no energías o entidades quedaron flotando alrededor del planeta después de la destrucción y han sido aprovechadas por ciertos personajes pues para manipular, ¿no? Y promover masas. Por ejemplo, Abraham lo hacía, Moisés cuando abrió el mar Rojo utilizaba estas energías, utilizó estas fuerzas o energías nigrománticas. Y precisamente vamos a escuchar un audio que hemos traído en la investigación para sustentar esto que estamos diciendo sobre precisamente estas energías que no se ven, están, digamos, en otra dimensión, en otro plano, pero que a través de ciertos canales pueden manifestarse en nuestro plano, ¿no? Vamos a escuchar este audio, estimados oyentes, y ya regresamos. Os cuento. Dentro o por encima del ser humano hay algo. Existe algo, unas entidades, una forma de vida que desconocemos, que no apreciamos, que no percibimos y que desde luego son invisibles. Para el mineral, la planta es invisible. Para la planta, el animal quizás también lo sea. Y el animal no percibe al hombre como tal. Es por ello que esta teoría se puede aplicar a que el hombre no percibe a esas entidades que tiene por encima. Nos resultan extrañas, incomprensibles, abstractas, difíciles de entender. El mundo cientificista en el que nos vemos inmersos nos dice que eso no puede ser, sencillamente porque no se puede detectar con los medios tecnológicos existentes. No obstante, aquellos seres
humanos que están evolucionados a nivel espiritual saben y son conscientes de que existe otro plano de existencia por encima del ser humano y que en él habitan entidades. Evidentemente, si seguimos el contexto evolutivo, vemos algo que quizás no nos guste, no entendamos o no queramos comprender. Y es lo siguiente: en el contexto evolutivo, algo se come al hombre. ¿Sí? Somos alimento para algo que hay ahí y que no vemos. No somos capaces de percibir en nuestro mundo material, que algunos piensan que es toda la realidad que existe. La realidad es mucho más compleja que todo lo que vemos. Lo que vemos no llegaría ni siquiera al 5, tal vez el 10% de la realidad existente en nuestro entorno. Es lo que nuestros sentidos nos entregan, y nuestros sentidos no nos entregan lo que hay en este punto. Es algo que no vemos y desde luego no percibimos conscientemente. Estas entidades, y vamos a llamarlas así, que cohabitan en esta zona, esa extraña zona, tienen un objetivo, como ya he dicho. Nosotros somos su alimento. ¿Pero de qué manera? Como vemos, las formas de alimentos varían. La gente piensa en la carne, piensa en los vegetales, o puedes pensar incluso en los minerales cuando se habla de la alimentación de las plantas. Pero un ser que esté por encima de nosotros se alimentará de algo más sutil. Se alimentará de nuestras energías, aquello que emanan nuestros espíritus. ¿Sí? Ese es el alimento para estas entidades. Nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestro dolor, nuestro amor, nuestra expectación, nuestra contrición, nuestros sentimientos en líneas generales. Entonces, si tenemos en cuenta que esta forma de vida se alimenta de nosotros, vemos inmediatamente que si nos mantienen como a rebaños, como así suceden con las escalas inferiores que se mantienen unas a otras como a rebaños, si nos mantienen como a una granja, evidentemente lo que harán o desearán será generar sobre nosotros constantes sentimientos de los que se alimentan. Bueno, y ahí lo tenemos, estimados oyentes, el audio bastante revelador que hemos traído, ¿no?, para acompañar precisamente la investigación que hemos traído con respecto al tema de las guerras. Y algo muy interesante que decía este investigador español, muy famoso en las redes sociales por su canal de YouTube, es que en ese plano que veníamos hablando, en ese plano astral, podríamos llamarle, para comprenderlo, en donde habitan estas entidades después de la destrucción que hubo precisamente en el diluvio universal, se manifiestan, ¿no?, o más bien se aprovechan de ciertas situaciones del ser humano para robarle su energía vital y alimentarse de nosotros. Y es evidente pensar que cuando hablamos de las guerras, qué mejor escenario para que todas estas emociones de muerte, de sangre, de tristeza, de dolor, de angustia, de estrés, bueno, todos estos sentimientos que evidentemente un conflicto de estas magnitudes puede generar. Entonces, ¿qué mejor escenario para que estas entidades se puedan alimentar de nosotros? Porque si analizamos el número de muertes, como así los datos lo demostraban al principio, que ocurren en estos enfrentamientos, los millones de personas que mueren en un proceso de miedo, de estrés, de temor, de angustia, de dolor, y ese derramamiento de sangre, hombre, pues las cantidades de energía que estas entidades absorben y se alimentan, pues es descomunal. Entonces, ¿cuál podría ser el platillo favorito si lo analizamos desde ese punto de vista? ¿No sería un enfrentamiento, una guerra, donde hay sangre, muerte, millones de personas muertas de por medio? Evidentemente tendríamos que hablar que ese sería el platillo favorito, pero como lo decía también el investigador,
hay otras situaciones, ¿no? Podríamos hablar entonces de la histeria de las masas en los grandes conciertos, en los escenarios deportivos como los partidos de fútbol y de otros deportes, ¿no? El tenis, bueno, cualquier tipo de deporte donde las masas se aglutinen y esas emociones desbordadas pues terminen siendo un bocadillo bastante apetitoso para estas entidades de las cuales nosotros somos su alimento y pues viven a costillas nuestras. Así es, Alín, y algo que comprendí pues con lo que estaba diciendo el investigador como sustento que pusiste ese video, pues entendí por qué se pedían sacrificios en la Biblia, ¿no? Pues recordemos uno de las citas de esos sacrificios, Primera de Reyes 8:63. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, lo cual les ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. O sea, impresionantemente la cantidad de bueyes para Jehová en ese entonces, pues es algo de que en este caso las entidades se alimentaban de todo ese derramamiento de sangre, sacrificios y holocausto que ofrecía la gente. En el templo de Salomón se ofrecían sacrificios para curar todos los pecados, y en ese pedir sacrificios lo que hacen es alimentarse. Y actualmente también se nos está alimentando una angustia, un estrés, en este caso un estrés laboral o un estrés de alguna situación familiar difícil. También nosotros somos prestos para darles alimentos a estas entidades que, si bien no vemos, están ahí y nos roban nuestra energía vital, nuestro sustento de vida nos lo roban. Claro, sí, esos sacrificios de sangre que tú tocas muy oportunamente, no solamente pues se pedían, ¿no? En este caso en la Biblia, pues usted puede leer, querido oyente, y en la antigüedad está plagado. Hay mucha información de ciertos personajes, ciertos dioses que pedían sacrificios para recibir un favor de las deidades, y estos sacrificios, por supuesto, pues contenían sangre y demás, y era, digamos, que el inicio de esta costumbre de empezar a alimentar a estas entidades, y es precisamente las guerras, como ya lo hablábamos, digamos que el sacrificio mayor, ¿no? El escenario perfecto para que esto se dé. Pero ante esta problemática, ¿no?, que hemos estado analizando, hemos estado estudiando los conflictos, las guerras, su origen, su porqué, hemos tenido una visión totalmente diferente, ¿no?, a la que se nos había enseñado, por ejemplo, en el colegio, y es precisamente el tema de la invasión extraterrena, ¿no? Como dice nuestro compañero Neil, que hoy no nos pudo acompañar, le mandamos un saludo, y él siempre dice que si se sacan conclusiones, teniendo la premisa de que, conclusiones de cualquier ámbito, ¿no?, en cualquier temática, bajo la premisa de que estamos solos en el universo, pues no encontraremos respuestas. Entonces aquí, según nuestra investigación, hemos encontrado respuestas a lo que son estos conflictos, ¿no? Y aquí ahora pues la pregunta sería, ¿y qué podemos hacer ante esto? Si están estos seres aquí en el planeta Tierra incentivando aún estas guerras, poniendo a sus títeres a pelear, a estas grandes potencias, a enfrentarse los unos con los otros, donde se nos vende la imagen de que es por fines económicos, pero realmente es con el fin de matar la vida, de asesinar a la humanidad, de robarse la energía vital para que estas entidades y este mal siga prosperando en nuestro planeta. Pues surge la pregunta, ¿no? Pero evidentemente que sí hay algo que se puede hacer, y así como en documentos antiguos hay información que denuncia lo que estos dioses hicieron, hay también información de muchos hombres que estuvieron acá dando enseñanzas. Podríamos hablar de Pablo de Tarso, podríamos hablar de Buda, podríamos hablar de Enoc, de Hermes, de Jesús. Hay muchos hombres, de Daniel, muchos hombres que trajeron conocimientos, información precisamente para contrarrestar lo que esos dioses nos enseñaron en su debido momento, ¿no? Cuando estamos hablando de Pablo de Tarso, Jesús, todos estos hombres que he mencionado, hago la aclaración, tampoco bajo premisas y conceptos religiosos.
La idea es extraer ese conocimiento de estos poderes que también se los han robado, ¿no? Como el Roma Vaticano, en el caso de Jesús y los apóstoles, es traer ese conocimiento, recuperarlo, porque hay una sabiduría que si la comprendemos y la aplicamos, entonces entenderemos que sí hay una esperanza, ¿no? Y voy a tocar una cita, ¿no? En Efesios 6:12, donde Pablo pues nos entrega una información muy valiosa y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto aquí es muy interesante porque analicemos lo que dice Pablo, ¿no? Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí es claro Pablo de Tarso, en Efesios 6:12, cuando dice que mi lucha, mi pelea, mi batalla diaria, mis problemas en la vida, pues no los debo yo, digamos que enfocar o descargar contra otro ser humano. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, pues porque todos tenemos los mismos problemas, los mismos inconvenientes, y si todos tenemos los mismos problemas, los mismos inconvenientes, pues hombre, ya es suficiente con lo que tenemos para empezar a atacarnos los unos a los otros. Y él dice realmente con quién es la lucha: contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahí es claro, muy claro Pablo cuando dice contra quién es la batalla. Precisamente contra los que controlan, los que gobiernan, contra esas huestes espirituales de maldad. ¿De dónde provienen? Bueno, él lo dice, de las regiones celestes. Ahí él enfoca y deja claro cuál es la batalla y contra quién es realmente. Así es, y esta influencia de esas huestes y potestades celestes, como ya bien tú lo hemos venido exponiendo a través del programa, no los vemos físicamente. Son intenciones que a veces nos abarcan nuestra mente, y por eso es que nosotros a veces hacemos cosas que no queremos hacer, porque estamos incididos permanentemente por estas energías que lo que quieren es manipularnos para extraer de nosotros el sustento vital, que es la energía. Entonces, aquí nos marca la pauta de que la guerra no es externa, hay una guerra interna que nosotros debemos librar. Esos celos, las amarguras, las angustias, el estrés en el que nosotros vivimos, la zozobra del sobrevivir en este mundo, pues por este sistema que nos han impuesto, que es muy difícil llevar una vida digna y una vida tranquila en este plano que nosotros tenemos actualmente. Pues es ahí en donde nosotros nos debemos enfocar, en nuestro interior, en ver en qué situaciones me estoy dejando influenciar mucho por esas energías, y a implementar mecanismos que estos mismos personajes, como tú bien ya los mencionaste, Jesús, Pablo de Tarso, Juan Bautista, Hermes, han dejado, y son mecanismos aplicativos para nuestra vida. Ellos tenían claro toda la invasión o todo el proceso de invasión de este mundo, y el mensaje de ellos fue precisamente para crear nuestro escudo ante esas grandes esos grandes choques que nosotros tenemos en la vida. Sí, como lo dije, es precisamente la información que estos hombres nos han entregado para contrarrestar de alguna manera lo que estos seres nos han enseñado. Y muy bien el punto que tocas cuando dices que, bueno, las grandes guerras surgen con pequeños conflictos, y como seres humanos, pues conflictos internos, vaya que tenemos, ¿no? Y esos conflictos internos que se terminan reflejando el exterior contra otro ser humano, y es lo que Pablo de Tarso nos deja claro, ¿no? Nuestra lucha no es ahí, no es contra otro ser humano, es precisamente contra estos seres. La lucha es contra estos seres y lo que ellos nos han enseñado, nos han manipulado, nos han incitado a hacer. Ahí es donde está la pelea, porque ahora pues no podemos decir, no, es que tenemos que armarnos y ir allá donde están escondidos. No, así no es, porque estaríamos peleando contra las mismas armas de ellos, y hombre, ellos realmente, eso es realmente lo contrario a lo que deberíamos hacer. Es una transformación interna, ¿no? Una transformación interna de cada ser humano que entienda cuál es el origen de toda la problemática en el planeta Tierra, y que en esa medida decida transformarse, tomar herramientas que fueron dejadas hace mucho tiempo, para que corazón a corazón y ser humano a ser humano pues se vaya cambiando, ¿no?, el pensamiento, y se vaya transformando esta sociedad y este planeta. Pero también hay otra enseñanza
que nos dejó Santiago, ¿no? Santiago, el apóstol, uno de los apóstoles, una enseñanza pues que nos transmitió, ¿no? Una enseñanza que dejó Jesús y que Santiago nos transmitió en Santiago 3, 14, 18. Dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Ojo con esto, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Interesante todo el versículo, pero me llama la atención lo último, ¿no? Porque evidentemente como humanidad estamos haciendo las cosas al revés. Estamos buscando la paz con armas, con guerras, con enfrentamientos con otras naciones y con otros pueblos. Y aquí precisamente Jesús a través de Santiago es claro cuando dice que esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea, enseñada por estos seres, como lo dice el Apocalipsis 12, Satanás, el diablo, que son los mismos seres que cayeron hace mucho tiempo. Y hay algo, Salim, pues que me gustaría resaltar de este versículo, ese último pedazo, y el fruto de justicia. Nosotros instintivamente, cuando nosotros analizamos que algo se está haciendo injustamente, allí nosotros protestamos o damos nuestra voz de lucha, por decirlo así, en algunas ocasiones. Y esto se debe a que internamente nosotros tenemos ese código ahí activado, el de la justicia, pero no esta justicia como nos las enseñaron estos demonios, con machete y con armas, sino una justicia que para aplicarla se necesita inteligencia que brote de nuestro espíritu para que de esta forma las guerras cesen. Y si nosotros, si bien no es malo rechazar ese instinto, cuando nosotros estamos viendo algo injusto, no es malo rechazarlo. Lo que es malo es actuar de una forma violenta, ¿no? Porque aquí también dice al final que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Claro. O sea, esa es la mecánica para nosotros convertir la injusticia en justicia. Paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué nos invita? A hacer paz, reconocer esa palabra y darle la magnitud que se merece para que de esa manera nosotros actuemos bajo esa condición pacífica y no violenta. Claro, o como Gandhi también lo enseñó, ¿no? Gandhi dijo, no hay caminos para la paz es el camino. Bueno, quisiera ya ir cerrando, pero antes voy a poner un audio, ¿no? De una enseñanza que dejó Jesús, que a mí me parece muy hermosa. Precisamente allá mismo, ¿no? Allá en Israel, en el mismo templo, dio esta enseñanza que si se comprende, si se extrae toda la sabiduría, todo el conocimiento que ella tiene, seguramente, y se aplica, ¿no? Seguramente no, estoy completamente seguro que las cosas en el planeta Tierra empiezan a cambiar, ¿no? Pero que parta de cada ser humano que empiece pues a hacer vivo esto que Jesús enseñó hace mucho tiempo. Vamos a escucharlo, estimados oyentes, y regresamos para cerrar. Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os odian. Orad por aquellos que os persiguen. Si solo amáis a aquellos que os aman, ¿por qué habréis de reclamar crédito? Hasta los recaudadores del fisco hacen eso. Si alguien os golpea la mejilla derecha, ofreced la izquierda. Y si alguien se lleva vuestro abrigo, dadle también vuestra capa. Dad a quien quiera que os pida. Bueno, ya con este audio, ¿no? Esta enseñanza de Jesús, que precisamente contiene una sabiduría, ¿no? Cuando dice, amaos a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, si te abofetean la mejilla derecha, ofreced la izquierda.
cuando esto se analiza, ¿no? Como se ha analizado siempre desde el punto de vista religioso, podría tomarse o interpretarse la enseñanza de Jesús como que uno debería ser un pendejo, ¿no? Incluso así se ha dicho, pero realmente no es así. O sea, que uno se debe dejar de todo el mundo. Pero Jesús no quiso decir eso, estimados oyentes, porque esa es la idea, ¿no? Sacar realmente el conocimiento y la información y aplicarla de lo que realmente Jesús nos quiso decir ahí, ¿no? Cuando Él hablaba, ¿no?, de amad a vuestros enemigos, de ofrecer la otra mejilla, es precisamente estaba invitándonos a cortar la cadena de violencia que desde hace muchísimo tiempo hemos arrastrado como humanidad por esa enseñanza de la ley mosaica, del ojo por ojo, diente por diente. Eso nos enseñaron los dioses de la antigüedad. Y Jesús invita a eso, ¿no? Corta la cadena de violencia, perdona, haz las paces, ve y habla con tu compañero y pues solucionen el problema. Y de esa manera, si por un momento todos reflexionáramos como humanidad, comprendiéramos eso y empezásemos a aplicarlo, hombre, las cosas cambiarían y estos conflictos que desde hace muchísimo tiempo nos han atormentado empezarían a cesar y a acabar. Y estos señores que controlan y que nos incitan y promueven a hacer esto, se quedarán sin títeres para realizar sus guerras y no tendrán otro motivo que, pues no sé, matarse entre ellos mismos o que peleen entre ellos mismos. Pero ya su títere humano no se prestaría para eso, porque despertaríamos en conciencia y cambiaría nuestro pensamiento y, hombre, pues cambiaría todo, ¿no? Habría una transformación completa en el planeta Tierra. Él también dice algo muy bonito que dice: amaos los unos a los otros. Cuando yo escucho esa frase, pues cuando yo veo a un ser humano salido de quicios, por decirlo así, desbocado por la ira, yo me pongo a pensar si es bueno ponerse al nivel de la otra persona, ¿no? O si es bueno entrar en discusión con la otra persona. Esto me hace, estas enseñanzas de Jesús, cuando yo las veo y las hago vivas, pues se genera en mí un sentimiento muy lindo, porque de alguna u otra manera estas investigaciones a mí personalmente me han hecho darme cuenta de los mecanismos y asimismo aplicarlos y vivenciarlos. Y al momento en que nosotros estamos vivenciando esos mecanismos, el sentimiento que se le genera a uno pues es de completa paz, de una tranquilidad y de un amor por las demás personas, sin que lo vean a uno pues como permisivo, que se metan con uno, ¿no? O sea, como que uno se la deje montar o se deje influenciar mucho de las demás personas. No, es simplemente comprender a las demás personas para que se genere ese sentimiento de paz que ya tanto hemos reclamado a través de toda la historia y ya necesitamos para que se genere un cambio en esta humanidad. Así es, estimados oyentes, y de esta manera llegamos al final de Descubriendo, precisamente con el tema de la guerra, que es lo que hablamos hoy, y todo lo que estas han generado, toda la muerte, toda la destrucción, toda la agonía que nos han generado a lo largo de nuestra historia, pero que es momento de que eso empiece a cambiar en los seres humanos, que empiece a cambiar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que estos enfrentamientos jamás nos han llevado a ningún progreso, jamás nos han llevado a ningún beneficio real que nosotros podamos rescatar. Siempre las guerras generan caos, división, dolor, y esto debe empezar a cambiar. Eso que nos enseñaron hace mucho tiempo estos seres malvados debe empezar a cambiar y rescatar la esencia original del ser humano, ¿no? El ser humano por esencia, por origen es bueno. Por origen no nos matamos los unos a los otros. Así que teniendo claro esos principios que son nuestros, entonces empezaremos a cambiar nuestro pensamiento, nuestro accionar, y muy seguramente habrá una transformación global, y eso es lo que queremos, ¿no? Que en este momento de transformación en el planeta Tierra los hombres empiecen a despertar en conciencia, porque ya la era de la muerte debe empezar a acabar para que florezca la vida, ¿no? O como decían los mayas, el nuevo ciclo, el día galáctico, como decían los mayas. Así que, bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de Descubriendo, recordándoles que
Este programa se va a transmitir por diferido, este mismo programa, el martes a las 11 de la mañana. Los sábados sí estamos en vivo a las 4 de la tarde con nuevamente uno de esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, esos temas espinosos que tocamos acá en Descubriendo, pero que es necesario que se empiecen a revelar. Y pues siempre haciéndoles la recomendación que no se queden con esto que hemos dicho. Pues ahí les entregamos datos, libros, fuentes para que ustedes vayan, lean, comprueben, investiguen y saquen sus propias conclusiones, que es lo importante. Ya ese tiempo donde que el que se para al frente o el que habla a través de un micrófono es el que tiene la verdad absoluta, ya eso pues está mandado a recoger. Es el momento que cada quien se empodere y conozca, ¿no? Y sepa su propia verdad. Bueno, nos despedimos, Juan Manuel. No, pues gracias a los oyentes por abrir pues los micrófonos, sí, los parlantes de allá de sus computadores de su casa, y pues decirles que tengan pendiente que este tipo de conocimientos nos abren la mente y nos enfocan en lo que es la vida de la vida. Ciertamente que es allá donde nosotros estamos invitados a ir, y no a esa evolución que invita el mundo con la guerra, que es una evolución material. La vida de la vida te da una evolución espiritual que es necesario que entremos en ella para estar en sincronicidad con todos nuestros semejantes, y si estamos nosotros en esa sincronicidad, de seguro ya cambiarán las muertes para que aflore la vida como originalmente fue. Bueno, así es. Muchas gracias por su sintonía, queridos oyentes. Y nos escuchamos nuevamente el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en www.rcpc.co, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.